Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo. Vamos a hacer un tutorial completo, un curso completo de Vegas Pro 17. Este curso también os podrá servir para versiones anteriores y posteriores de Vegas Pro. Y bueno, pues esta es la interfaz. Básicamente apretando aquí Vegas Pro, pues aparecería el programa. Entonces, pues vamos a ir por partes. Concretamente, pues esto, digamos, esta parte de aquí son la interfaz, donde podéis seleccionar distintas cosas para aplicar de elementos a vuestro vídeo. Y luego esto es lo que se dice la línea de tiempo, la línea de tiempo, la timeline. Que básicamente conforme muevas, pues estarás en un tiempo u otro. Básicamente estos serían los efectos, este es el tiempo, aquí es donde se ve el vídeo. Y concretamente esto de aquí yo concretamente no lo uso demasiado, si te soy sincero. Pero bueno, esto es cuestión de mirároslo, pero el bus de máster, recortadora y esas cosas. Yo casi nunca lo he usado, la verdad. Soy más de hacerlo a full entre esto y esto. Y bueno, esto concretamente ya luego son las cosas para editar en la línea de tiempo, que está bastante bien, ¿vale? Vale, pues lo único que tendremos que hacer primariamente para empezar es si dais clic aquí, clic derecho y le dais a, por ejemplo, abrir o insertar pista de vídeo, podéis crear una pista de vídeo, ¿vale? En el cual, por ejemplo, lo que podríais hacer es darle aquí clic derecho, insertar medio de texto, por ejemplo, y poner un texto, por ejemplo. Empezaremos por textos en este caso. Por ejemplo, podríais poner hola, o poner, por ejemplo, un espacio y decir, por ejemplo, esto. Básicamente, hacer esto. También lo que podríais hacer, por ejemplo, es decir, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier palabra. Hola, amigos de YouTube, por ejemplo. Veis que está mal puesto, ¿no? Porque ahora mismo no se puede hacer mucha cosa. Lo que podríais hacer, por ejemplo, porque no se ve en toda la pantalla, podéis hacer esto. Amigos de YouTube, en este caso, como podéis ver. También lo que podéis hacer con este selector es escalarlo, que está también bastante bien de hacerlo sencillo. También lo que podríais hacer, por ejemplo, es, por ejemplo, seleccionar todo y ponerlo así, como centrado, y escalarlo si queréis, ¿sabes? De arriba a abajo. Bastante intuitivo, la verdad. También podéis ponerlo así, así, como podéis ver. Esto sería como el alineamiento del texto en este caso. Por ejemplo, también podríais poner cursiva o algunas partes ponerlas cursivas si quieres. Por ejemplo, también podríais poner una parte en negrita. Es un editor de texto bastante sencillito. Por ejemplo, también lo que podríais hacer es, por ejemplo, cambiarle el color. Por ejemplo, en amarillo, en este caso, por ejemplo. O también, por ejemplo, podríais, por ejemplo, cambiar la escala, ¿sabes? Incluso podéis animarlo perfectamente. Todo lo que veáis un más se puede animar perfectamente. También otra cosa muy chula es que el punto de anclaje está en el centro. O sea, esto, digamos que concretamente, ahora mismo, si, por ejemplo, como podríamos verlo, si ahora mismo se podrá ver bastante bien con la escala. El punto de anclaje es este cuadradito que está aquí. Si lo ponemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, la escala lo que hará será hacer esto, ¿vale? Y esto perfectamente se puede animar, concretamente, está muy bien, ¿vale? Como podéis ver. Por ejemplo, si queréis ponerlo abajo a la derecha, pues igual. Es muy sencillito. Yo siempre lo pongo en el centro, pero bueno, podéis también usarlo para hacer muchísimas animaciones. Por ejemplo, una cosa muy chula que podéis hacer es, por ejemplo, este es el tema del color. Por ejemplo, si veis que no salen muchos colores, también podéis cambiarle la opacidad. Esto es la opacidad. Hacer transparente un texto hasta que se hace invisible, hasta que se vea. También podéis hacerlo medio transparente si queréis. Por ejemplo, otra cosa muy chula es, por ejemplo, cambiarle de color. Yo el que suelo poner es concretamente. Concretamente uso que te salen todos los colores. Por ejemplo, verde, todo tipo de colores. Y concretamente puedes ponerle en negro, puedes hacer un montón de cosas. Y luego si lo bajas, pues puedes hacerlo como más blanco.
Yo este suelo utilizar generalmente, aunque hay muchísimos más, ¿vale? Usad el que más os guste. Yo uso más este, se me hace más intuitivo, la verdad. Luego también en avanzado, por ejemplo, podéis cambiarle el fondo, por ejemplo. Podéis poner, por ejemplo, ahora no se ve. Ahora mismo voy a poner un azul de este estilo, que ya veis que es lo mismo, ¿eh? El tipo de cambio de color. Lo que tienes que hacer es ponerlo así, entonces el fondo se crea así. Es para añadirle un fondo por defecto. También lo que podríais hacer, lo bueno de este fondo es que es inamovible en este caso. Por ejemplo, una cosa que está muy bien es hacer esto, el seguimiento, el interlineado. También podéis usar, una cosa muy chula, es usar, por ejemplo, un contorno. Por ejemplo, uno blanco y lo subís un poco el contorno, en este caso. No se nota mucho. Bueno, sí se nota. Lo malo de esto es que tampoco se puede aumentar mucho. En este caso, si no podéis aumentar mucho el contorno, tendréis que usar Photoshop. Porque si ahora mismo lo pones, creo que a 20. Uy, creo que sí que se puede. Antes no se podía. Pero sí se puede, como podéis ver. ¿Vale? Pensaba que no se podía. Pero por ejemplo, ponéis 120. Y pasa estas cosas. Básicamente es cuestión de probar. No es tan perfecto como Photoshop, en este caso, de personalización. Pero bueno, está bien. Por ejemplo, lo ponemos a 1 o lo ponemos a 20 quizá. Ponemos así y ya está. Luego una cosa muy interesante también es la sombra. Por ejemplo, si la activamos, pues la sombra se crea así. Y hay mucha personalización de sombra. Podríamos ponerla, por ejemplo, verde. Por ejemplo, apretando aquí. Verde. O mejor negra. Y por ejemplo, podríamos desplazamiento en X de la sombra. Que X básicamente es en horizontal. Si lo mueves a la izquierda, se mueve a la izquierda en este caso. Como podéis ver. Y todo esto, como podéis ver, se puede animar. Que luego lo miraremos. El desplazamiento en Y es en vertical. Que si lo mueves así, se va para abajo, y si lo mueves así, para arriba, en este caso. También el difuminado de la sombra básicamente es lo desenfocado que esté, más o menos, por así decirlo. ¿Sabes? Que se ve más difuminado. Si lo pones nada difuminado es como si fuese un texto directamente. Pondré así, ¿vale? Muy bien. Y luego una cosa muy interesante de esto, ¿vale? Que el tema del texto está muy bien. Es que una propiedad que es buenísima es, por ejemplo, si queremos animar algo, lo que queramos realmente. Por ejemplo, a mí lo que me gustaría iluminar, por ejemplo, también puedes por ejemplo, animar el texto concretamente. Puedes animar casi cualquier cosa. Por ejemplo, el texto, por ejemplo, yo que sé, vamos a hacer algo interesante. Por ejemplo, imagínate, vamos a animar esto, ¿no? Imagínate, pues animado. Entonces, básicamente, el tamaño de esto concretamente, la timeline, es tan grande como esto de aquí, en este caso, si podéis ver. ¿Vale? Si podéis ver en el selector, pues tienen los mismos, creo que concretamente es esto. 4, uy, aquí. No sé por qué no sale. Bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿no? De tiempo. Entonces, lo que tendríais que hacer en este caso es, por ejemplo, si queremos cambiar algo, ¿no? De color, pues imagínate, lo cambiamos a amarillo y luego lo cambiamos, por ejemplo, a blanco, por ejemplo. O lo cambiamos o quitamos el fondo, en este caso. En este caso estamos modificando el fondo, ¿no? Entonces pasaría esto. Vamos a ver. Claro. Pero si lo ponemos aquí, en este caso, ahora sí que pasará cosas. Uy. Vamos a ver qué pasa. Control y ratón. O sea, y parte central del ratón. Ah, claro. Ya sé porque no nos hemos dado cuenta. Porque no procesa todo muy bien. Entonces, si tenéis problemas de que va lento, lo que podréis hacer es, por ejemplo, ahora está en la mejor.
Pero si veis que vuestro ordenador va un poquito malo, podéis ponerlo en un momento en borrador para que así se procese mejor. Entonces podéis ver que, digamos que bueno, no sabría decirte. Espera un segundo. Vamos a ver. Sí, mira, si podéis ver, ahora va un pelín lento, pero ahora parece que sí que se ha preprocesado bien. Como podéis ver, se ha modificado en este caso, ¿vale? Se nota pero muy poquito. Poca cosa más. Como podéis ver, ahora va un poquito lento en este caso, pero bueno, es cuestión de mirarlo. No sé por qué me va lento, seguramente será por mi ordenador. Si tienes un ordenador de bajas especificaciones, pues a veces va un poco lag en este caso. Pero bueno, poniéndolo muy sencillo, por ejemplo, una cosa bastante sencilla, si por ejemplo el color os va mal, también una cosa para que nos demos cuenta más fácilmente es, por ejemplo, animar el texto. Y por ejemplo, lo que podríais hacer es, por ejemplo, ponerlo esto aquí, por ejemplo, y por ejemplo, eliminar, por ejemplo, eliminar todo esto. Y una cosa chula que podríamos hacer es, por ejemplo, darle aquí clic, control C, control V, y por ejemplo, eliminar parte. Control Z. Bueno, básicamente es cuestión de mirarlo, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, quitamos esto de forma muy sencilla y podéis hacer como secuencias de palabras en este caso. Mira. ¿Lo veis? Y podéis hacerlo mucho más rápido en este caso. Simplemente es mirar el tema de la timeline y esas cosas, ¿vale? Es muy, muy chulo, la verdad. Tema de las animaciones. También, bueno, para hacer una animación así muy sencillita rápidamente, ¿vale? Sin tener que hacerlo manualmente, porque a veces tenemos un poco de prisa, podemos usar una animación de estas preestablecidas. Por ejemplo, uno de desplazamiento. Entonces, si haces la animación de desplazamiento, pasaría esto. Uy. Ah, amigo. ¿Sabes por qué no sale nada? Porque no hay texto. Entonces ponemos hola, por ejemplo. Ya veremos qué pasa. Se ha desplazado no demasiado. Pero como podéis ver, sale el desplazamiento en este caso. Como podéis ver. Si veis que va lento, ¿vale? Que a veces puede pasar. Una cosa bastante interesante que yo creo que debería hacerlo es crear un proxy en este caso. O en este caso creo que es debido porque debería guardar el proyecto. Si le damos aquí clic a guardar y le damos a equipo y vamos, por ejemplo, ponemos aquí en algún lugar donde queremos guardar el proyecto para volverlo a retomarlo, lo que hacemos es darle clic aquí, nuevo, carpeta, y por ejemplo poner un nombre. Vegas Proyecto YouTube, por ejemplo. Entonces le damos YouTube Proyecto. ¿Vale? Entonces en teoría ahora podría ir más rápido, como podéis ver, porque a veces lo que pasa es que si no lo guardas va un poco lento. Aún me va lento en este caso, pero bueno, al menos va más fácil. También hay otras animaciones, por ejemplo, podéis usar en vez de un desplazamiento, un bote, y entonces pasaría esto. Entonces es un poco eso. Como podéis ver, pasa esto, ¿vale? Si no, creo que se podía crear un proxy.
Bueno, pero básicamente esto, ¿vale? Como podéis ver. Vale. Por ejemplo, una cosa muy chula que también podéis hacer, ¿vale? De forma muy sencilla. ¿Veis esto, no? Lo que podéis hacer es, por ejemplo, crear opacidad en este caso, por ejemplo. Entonces, como podéis ver, hay opacidad. No sé si lo podéis ver. Hay opacidad. Yo en este caso no sé por qué ahora mi ordenador va bastante lento en cuanto a la previsualización, pero lo podéis ver, ¿no? También podéis hacer opacidad de esta forma, en este caso. ¿Lo veis? Un poco eso, ¿vale? Como podéis ver, si le dais aquí clic a play, pues lo ponéis, ¿vale? En este caso le dais play o le dais a pausar según lo que queráis, ¿vale? Por ejemplo, si le dais a pausar, se para. Si le dais a play, se inicia. Lo que podéis hacer es reiniciar. Por ejemplo, hacéis así y apretáis aquí, pues se reinicia en la parte de aquí, por ejemplo. También, por ejemplo, podéis usar más botones, pero bueno, estos son los típicos. Por ejemplo, aquí puedes ir al inicio. Aquí puedes ir al final. Está bastante bien, ¿no? Fotograma anterior, fotograma siguiente, está muy bien, la verdad. También si le dais a control y, por ejemplo, utilizáis el mouse para adelante, control, mouse para adelante, pues lo ponéis así. También podéis, por ejemplo, poner el mouse para atrás y, por ejemplo, desplazarte para atrás con el mouse de la rueda del ratón. O para adelante con el mouse y lo acercas. Cuanto más cerca estés, simplemente ves cada fotograma, en este caso, como podéis ver. ¿Lo veis? Que se va moviendo en este caso. Cada fotograma. Si no podéis tocar una parte es que vamos de fotograma en fotograma. Pero cuando más lejos estés, ya es más fácil apretar cada fotograma. ¿Vale? Aquí podéis ver el tiempo en el que estáis. ¿Vale? Muy bien. Pues, por ejemplo, una cosa muy chula que podéis hacer, ¿vale? Es importar imágenes y vídeos, que eso está muy bien. Le daremos a guardar aquí. Una cosa muy chula que podéis hacer es, por ejemplo, si queréis guardar un proyecto, por ejemplo, de prueba, podéis, por ejemplo, darle a guardar como. Y entonces tendréis una copia de una versión anterior para hacer copias incrementales. Y el proyecto 2 será el proyecto que modificaréis. Entonces, si este proyecto se corrompe, podéis usar el otro. Pues si dais a guardar, como podéis ver, si le damos aquí al explorador de archivos, por ejemplo, si cerrásemos el proyecto, ahora he creado una carpeta en el cual podría acceder en este proyecto o en este proyecto, en este caso, ¿vale? También una cosa, si queréis, por ejemplo, resetear todo, le dais aquí a nuevo. Y entonces aquí podéis usar la plantilla que queráis, 1080p, 720p. Por ejemplo, podéis usar, por ejemplo, 1080 si queréis. Yo en este caso, como mi ordenador es un poco flojo, podría utilizar 720 si eso lo requiriese. Por ejemplo, apretas aquí. También podéis modificarlo desde aquí. También podríamos deshabilitar el remuestreo, que a veces va un poquito lento. Y básicamente podríamos darle aquí. Aquí parece que no se ve, pero si le dais aquí, ya está. Entonces se reinicia todo. Igualmente, si le dais aquí clic a abrir, pues ya también podéis, por ejemplo, ir aquí, ir al proyecto que queréis y abrirlo, ¿vale? Muy sencillamente. ¿Lo veis? Entonces es bastante sencillo. ¿Vale? Otra cosa muy chula es que, pues por ejemplo, también podéis hacer más cosas. Por ejemplo, voy a enseñaros una página, ¿vale? Para coger imágenes muy chulas sin tener que utilizar Photoshop, aunque podríamos usar Photoshop también o cualquier programa para editar vídeos. Por ejemplo, si vamos a Pixabay, en este caso, es una web bastante chula que tienes imágenes y vídeos gratuitos para uso comercial para vuestros vídeos de YouTube. Por ejemplo, si ahora mismo podemos elegir filtros. Por ejemplo, a mí me gustaría probar, por ejemplo, un vídeo. Y me gustaría elegir, por ejemplo, no sé, algo sencillo. Por ejemplo, superhéroe, por ejemplo. Mira, este me gusta bastante.
Aunque está en 4K, pero está bastante bien. Me gusta, venga. Superman. Por ejemplo, le daremos aquí descarga gratuita. Y por ejemplo, lo que podríamos hacer es, si la resolución esta no la necesitáis, podéis usar una más pequeñita. Le dais a descargar. Y también tendréis que iniciar sesión concretamente en Pixabay. Pero es gratuito todo, ¿eh? No tenéis que pagar nada. También podéis pagar para utilizar imágenes como más profesionales para pagar, pero no hace falta, ¿eh? Hay muchas que son gratis, ya veis, es increíble. Entonces, si vamos aquí, vamos a ir aquí y, por ejemplo, cambiamos el nombre, podemos quitar esto y le damos aquí. También una cosa muy chula es que, por ejemplo, podríamos poner otro vídeo, por ejemplo, otro que esté bien, por ejemplo, Wonder Woman, por ejemplo. Está bien. Vais a ver que, ostras, incluso me ayudará a hacer un vídeo bastante chulo, ¿vale? Vamos a descargar esto también. Y también seguramente lo que voy a hacer, ¿vale? Es coger algún vídeo de croma. Ay, no, mira, este está bien. Por ejemplo. Este me parece bien. Si podéis ver, es gracioso. Entonces lo vamos a poner, bueno, lo pondremos en 720p. Porque si lo ponemos en una resolución más pequeña, a veces lo que puede pasar es que si lo utilizamos a 720 se vería mal, ¿no? En este caso, a no ser que eso es lo que busquéis para hacer la broma, ¿no? Pero bueno, está bien. Vale, perfecto. Entonces vamos a poner también croma. A ver qué hay. A ver qué hay por aquí. Parece que ya están todos hechos los cromas en este caso. A ver si hay algo interesante de croma. Porque también voy a enseñaros algo de croma, que debe estar bastante chulo. Que es cambiar el fondo. Y veo que de croma... El que más se puede aproximar a que es una tela verde de croma podría ser esto concretamente. Tiene toda la pinta. O si no, voy a poner algo así. Green screen. También podéis usar esto. Pero bueno, ya hemos usado uno con green screen en este caso. Bueno, podríamos poner, por ejemplo, en vez de vídeos, fotos. No. Por ejemplo, uy. Vamos a poner, por ejemplo, vectores, green screen. Por ejemplo, o mejor dicho, mira, esto de aquí, por ejemplo, no lo uséis porque esto sí que es pagando. Croma, o si no también podéis pagar, pero bueno, para ir un poquito más mejor. A ver. Por ejemplo, podríamos usar, por ejemplo, amor, por ejemplo. Algo de amor. Por ejemplo, algo que esté interesante. Por ejemplo, podría ser esto. Por ejemplo, me parece bien, ¿vale? Ya está. A veces también te pueden poner esto y bueno, darle luego a descargar. A ver ahora. A ver si se carga. Un segundo. Vale, chicos. Elegid lo que queráis realmente, ¿eh? Básicamente algo del mismo estilo, ¿sabes? Pero puede ser una cosa totalmente distinta, ¿vale? Si damos clic aquí, también, mira, por ejemplo, podríamos usar algún texto, por ejemplo. Por ejemplo, podríamos usar... En este caso, mira, podríamos poner, por ejemplo, un color transparente, por probar algo nuevo.
Y podríamos usar, por ejemplo, esto, por ejemplo. Le vamos a descargar y lo pondremos así, por ejemplo. Perfecto. Pues ya está. Ahora, pues ya tenemos bastante material para hacer cosas. Vale, le pondremos mostrar carpeta. Y mira, una cosa muy chula que podéis hacer es que si lo ponéis así, lo maximizáis de esta forma, ya podéis arrastrar todo lo que queráis en este caso. Podéis arrastrarlo en este caso en medios de proyecto. Por ejemplo, si arrastráis, por ejemplo, estas dos cosas aquí, recordad que todo esté en la misma carpeta, porque si no, si lo pasáis a otro ordenador, pasa todo lo que hay en la carpeta, todo lo que está aquí con el proyecto. Que no se olvide nada y que esté todo en la misma ruta, porque si no, luego hay errores, ¿vale? Si lo ponemos esto aquí, por ejemplo, lo podemos también arrastrar aquí. O una cosa que también está muy chula, por ejemplo, podemos arrastrar esto directamente aquí. Por ejemplo, y podemos crear un proxy. Si le damos aquí a aceptar, se crea un proxy. Por ejemplo, una cosa muy chula que me deja el Wonder Woman para esto es que si damos a archivo y le damos a importar, por ejemplo, podemos importar muchas cosas. Pero bueno, lo más sencillo, ¿sabes? Si no queréis complicaros, es básicamente arrastrar esto y ya está, ¿sabes? Y luego si queréis eliminar algo, si queréis, por ejemplo, eliminar Wonder Woman, le dais a suprimir y Wonder Woman lo podéis volver a reutilizar si queréis, ¿sabes? Es muy sencillo. Bueno, le vamos a dar a X y perfecto. Pues lo único que podríamos hacer, mira, una cosa muy chula que podéis hacer es, por ejemplo, de forma muy sencilla, es hacer, por ejemplo, transiciones. Siempre se empieza desde el minuto 0 en este caso, como podéis ver. Siempre se empieza desde el minuto 0, le dais Enter o le dais aquí a... Bueno, le dais espacio, le dais aquí a Play y entonces ya sale la animación en este caso, como podéis ver, ¿vale? Y como podéis ver, pues pasan estas cosas, ¿vale? Y es sucesivo. Por ejemplo, pasan estas cosas, ¿vale? Pues una cosa muy chula que podéis hacer es, por ejemplo, esto lo voy a eliminar, el texto este, o lo que voy a hacer, por ejemplo, este texto que hemos utilizado, para que quede más chulo, podemos quitar esto de aquí, quitar, por ejemplo, el fondo, vamos, sí, por ejemplo, lo vamos a poner con opacidad, y esto pasa. Entonces, si quitamos esto, pues el fondo ocurre esto. Ahora no se ve muy bien, pero bueno, básicamente si lo previsualizáis, que a veces si el ordenador es flojo pasa esto, pero si le dais pequeños picos, pues funciona. En la renderización se vería bien en este caso, como podéis ver, ¿vale? También una cosa muy chula, voy a desactivar, por ejemplo, una cosa que está muy bien, es si queremos, por ejemplo, hacer desaparecer una, digamos así como capa, por así decirlo, o pista, podemos apretar clic aquí y desaparece, por ejemplo. Y entonces si le dais clic, pues ya no aparece el texto, pero tampoco lo que está aquí, ¿sabes? Que hemos puesto aquí. En cambio, si el texto lo cambiamos de sitio, por ejemplo, si ahora mismo hacemos clic y creamos una pista de vídeo y ponemos el texto aquí, el caso es que ahora sí que se ve el texto. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces también una cosa que está muy bien es si le das a solo, entonces solamente se verá lo que sale en esta capa o pista de vídeo. También una cosa muy chula es que podéis hacer esto, hacer opacidad en la misma pista de vídeo o capa, ¿vale? Y eso está bastante bien. También una cosa que también está muy chula es, por ejemplo, si este es el texto, bueno, voy a desplazar el texto, por ejemplo, vamos a poner esto de Happy Birthday. Por ejemplo, imagínate que lo has importado del Photoshop o de donde sea, o del Paint. Por ejemplo, esto tiene alfa, es PNG. Como es PNG, pues tiene transparencia, aunque no siempre, pero en este caso sí que la tiene. Y, por ejemplo, podemos cambiar la opacidad. Por ejemplo, una cosa muy chula que podríamos hacer, por ejemplo, es que esto
¿vale? Para que se vea esto de aquí, pues podríamos, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, poner una transición. Por ejemplo, ahora esto está así, como plano, ¿no? Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, ponerlo así y apretando clic izquierdo aquí, pues que haya opacidad. Pero podríamos usar, esto es una mini transición muy sencilla, o por ejemplo, hacer esto, darle clic y hay una especie de mini transición. Y si lo movemos esto aquí, por ejemplo, pues es una transición muy sencillita que se puede hacer. Pero esto se puede complicar mucho más. Por ejemplo, podéis usar las transiciones de aquí. Por ejemplo, poner la división y poner esto aquí. Entonces lo que pasa es esto. ¿Lo veis? Podéis cambiar a un montón. Estas son todas las que hay si apretáis aquí. Aunque también podéis usar concretas. Estas, bueno, estas igual no las tengáis porque es de un plugin, pero bueno, tendréis un montón también, ¿vale? Por ejemplo, podéis usar estas, o por ejemplo, alguna que no sea del BCC, ¿vale? Que os enseño, por ejemplo, una puerta de garaje, que también podéis tener instalado el BCC, por ejemplo, y hacéis esto. Esto también perfectamente podéis ponerlo aquí, por ejemplo, o por ejemplo, poner otra cosa distinta, por ejemplo, poner un rollo de páginas. Y en otro, por ejemplo, poner esto. O, por ejemplo, un zoom. Como podéis ver. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es un poco eso, ¿vale? De transiciones hay un montón, no es muy complejo. También, bueno, también podéis modificar las propias transiciones. Por ejemplo, si le dais clic aquí, podéis perfeccionar las transiciones, todo lo que queráis. Por ejemplo, hay mucha forma de modificarlas. A veces hay más parámetros, a veces menos. Está muy bien. Por ejemplo, en esto, una cosa que se puede notar mucho es que si le ponéis un borde, por ejemplo, pues la transición cambia. ¿Lo veis? También lo que podéis hacer es, si queréis resetearlo, podéis, creo que se podía resetear en este caso, o si no le dais a Control Z y ya está, ¿vale? Pero bueno, se puede personalizar, ¿eh? Hay bastantes modificaciones. Perfecto. Pues vale, esto es, ¿no? Vale, está muy bien. Pues una cosa que también está muy bien, aparte de las transiciones, son los efectos de vídeo. Por ejemplo, aquí hay un montón de efectos de vídeo. Es increíble. O sea, deberíais fijaros mucho. O sea, miraoslo un poco porque es increíble. Por ejemplo, un efecto que está muy bien. Por ejemplo, si le damos... Ahora aquí no sale nada. Pero si le damos clic aquí, pues ya empezamos a ver distintos efectos. Por ejemplo, uno que está muy bien, ¿vale? Para que se vea bien. Es, por ejemplo, este lo usaba mucho Dross, creo. Mira, si le damos clic aquí, pues pasa este efecto raro que podéis ver. Es un efecto, no es una transición. Una transición, la diferencia entre efecto y transición es que la transición hace el efecto entre una imagen y otra. Entre el paso de una imagen, vídeo, entre una imagen y vídeo a otra. En cambio, eso sería la transición, ¿no? En este caso, en cambio, el efecto es durante todo el vídeo, por así decirlo. De forma más sencilla entenderlo. Por ejemplo, si ahora mismo le damos clic aquí, podemos eliminar el efecto si queremos, ¿sabes? Como podéis ver, ¿vale? Hay muchísimos efectos. Uno que también que está muy bien, por si queréis probar, es, por ejemplo, pues hay muchísimos. Por ejemplo, el invertir. Por ejemplo, si dais clic aquí, en invertir, lo he puesto aquí. Fíjate. Hacéis cosas muy raras que están muy bien. Vale, una cosa muy chula también, ¿vale? Si queréis hacer un corte, por ejemplo, ¿vale? Muy sencillamente, para hacer un corte apretáis la tecla S. Entonces, si hacéis un corte, digamos que la timeline lo que hace es que si lo mueves esto de aquí, pues pasa esto. ¿Lo veis? En este caso he cambiado el texto de posición con un corte y también podéis moverlo y disminuirlo, ¿vale? Mira, podéis ver. También una cosa que podéis hacer muy interesante, veis que bueno, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo esto aquí, y veis la Wonder Woman que va rápido, bueno, va normal. También lo que podéis hacer, bueno, podéis hacer que esto se corte, por ejemplo, y ya desaparezca, pero una cosa que también podéis hacer es que si dais a Control, entonces la Wonder Woman irá más rápido.
O también control Z, si dais a control y lo ponéis por aquí, entonces la Wonder Woman irá mucho más lento, ¿no? Con la tecla del teclado control y hacéis clic, ¿vale? Control Z y mira, ya está. Es muy sencillo. Por ejemplo, lo que podéis hacer también es darle a S, moverlo y, por ejemplo, poner algo así, por ejemplo. Entonces pasa esto. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Es cuestión de mirárselo un poco el programita, practicar, que es lo más importante y ya está. Muy sencillo, la verdad. Por ejemplo, una cosa muy chula que también podéis hacer es, por ejemplo, una cosa que también podéis hacer es mover esto de aquí, la imagen de aquí. Esto no deja de ser una imagen, solamente que es un vídeo. Y con todo también podéis hacerlo. Por ejemplo, si le dais aquí, podéis poner el recorte, que ahora mismo lo vamos a ver. Por ejemplo, FX, que esto está súper bien en este caso, ¿vale? Que utilizáis el BFC, o sea, esto es lo mismo que arrastrarlo desde aquí. Por ejemplo, y poner alguna cosa interesante. Por ejemplo, una cosa que está muy bien es que si le dais, por ejemplo, imagínate, si os sabéis el nombre, por ejemplo, si sabéis el nombre del efecto, pues desenfoque gaussiano, por ejemplo. Le dais a añadir. Esto lo que hace el desenfoque es lo siguiente. Como podéis ver. Ahora mismo no se ve, pues porque hemos desactivado la capa, pero como podéis ver, se desenfoca. Pero bueno, no vamos a verlo desde aquí, vamos a ir a control Z. Y por ejemplo, si le dais a... Bueno, en este caso, vamos a poner el desenfoque gaussiano aquí y vais a ver qué hace. Pues básicamente hace esto, un desenfoque. También podéis animarlo si queréis, ¿vale? Hacer ¿sabes? O ponerlo los dos al mismo momento, en este caso. O cambiar, por ejemplo, los canales. Y hacer cosas chulas, ¿sabes? Entonces, está muy bien. Vale. Guardar. Y vale. También una cosa que podéis hacer, ¿vale? Muy sencilla es, por ejemplo, si tenéis a esto de Wonder Woman, ¿no? Podéis darle a clic aquí y moverlo así. Uy, no. Control Z. Como tenemos aquí un corte, lo que podéis hacer es que si esto veis que queréis que afecte a toda la pista, porque si hacéis el corte, solamente afectará a una parte de la pista, no a esta, ¿no? Entonces, si nos ponemos aquí, lo eliminamos y hacemos clic, ya no habrá un corte. Entonces, podemos aplicarle, por ejemplo, un recorte de estos. Y, por ejemplo, lo que se podría hacer es, por ejemplo, mantener la relación de aspecto, que eso está muy bien si es vertical, por ejemplo. Pero bueno, en este caso no lo necesitamos. Pero el problema es que si veis, por ejemplo, que esto es, yo que sé, imagínate, mira, ahora mismo el caso es que a la hora de escalar es así, ¿no? O a la hora de escalar es así, ¿no? Una cosa que también podéis hacer muy bien, que si apretáis aquí, ya es más moldeable escalar. Pero veis que hace cosas raras, como que se escala raro. Entonces lo que podéis hacer es darle aquí, clic aquí y mantener relación de aspecto. Entonces si le dais aquí, ya se escala bien. Sobre todo en los vídeos verticales pasa eso. Entonces es un poco eso. Por ejemplo, podéis hacer esto. O por ejemplo, moverlo así. Está bastante interesante y también podéis animarlo en este caso. Por ejemplo, si hacéis esto y lo movéis así, ya se crea un efecto. O por ejemplo, si apretáis aquí, que esto lo que hace es moverlo de esta forma, pero puedes hacer esto, pues hacéis esto. Por ejemplo, también si hacéis esto, también una cosa que podéis hacer es moverlo hasta aquí, por ejemplo, moverlo o escalarlo, en este caso, ¿no? Es cuestión de tocarlo un poquito. Por ejemplo, entonces la animación es esta. Le damos a Escape, entonces esto ocurre. Para hacer una especie de zoom, en este caso. Como podéis ver, pues pasa esto. Por ejemplo, si le damos, lo vamos a suprimir todo esto, ¿vale? O sea, suprimir todo esto de aquí. Una cosa también que está muy chula es hacer máscaras, por ejemplo. No es tan perfecto como la rotoscopia de After Effects o las máscaras de After Effects, pero por ejemplo, ¿veis esto? Pues si ahora mismo pongo una pista de vídeo aquí y ahora mismo en la máscara nos ponemos aquí, porque este circulito es lo que nos hace modificar toda la capa. Si lo ponemos aquí se hará una animación, entonces lo pondremos aquí para que afecte todo. Entonces lo que podemos hacer en la máscara, si apretamos aquí, es por ejemplo hacer esto. Le damos clic aquí en un cuadrado y entonces básicamente lo que hace es que lo que seleccionemos se verá.
también podemos invertirlo, en este caso, como podéis ver, ¿vale? También una cosa muy chula es que podéis hacer también desenfoque, como podéis ver, ¿vale? Y todo eso también se puede animar perfectamente, como podéis ver, ¿vale? Entonces, esto es cuestión de tocarlo. Esto básicamente, estos 3 parámetros es para el tema del desenfoque, como podéis ver, ¿vale? Es muy sencillo. También, vale, si le dais suprimir, también lo que podéis hacer es hacer un círculo que tiene los mismos parámetros, o también podéis utilizar la pluma. Entonces hace estas cosas. Por ejemplo, lo seleccionáis y hacéis estas cosas. Entonces también podéis moverlo como queráis. Por ejemplo, esto perfectamente se puede animar. Por ejemplo, si hacéis esto y, por ejemplo, apretáis aquí y dais clic a una parte de aquí, pues hacéis esto. Y a su vez lo que podéis hacer es que, por ejemplo, se ponga así, de repente se ponga así y que de repente, yo qué sé, por ejemplo, haces esto y que esto lo aprietas aquí, haces así clic y que se mueva así, por ejemplo. O que esto lo selecciones todo, doble clic y que al final esto se mueva y cambie aquí. Entonces esto es lo que pasará. ¿Lo veis? Básicamente. Es cuestión de toquetear. Y si queréis eliminarlo todo, le dais a suprimir, suprimir, suprimir y suprimir. Y si esto no lo queréis, le dais doble clic, suprimir. Entonces ya después vuelve todo a normalidad. Es muy sencillo. Y una cosa muy chula, que esto lo enseñé en un vídeo, que es la herramienta de clonación. Creo que con el Superman se puede hacer, ya así de paso os lo enseño, que está muy bien. Vamos a coger el Superman. Y como podéis ver, ¿vale? Es que si ahora mismo desactivo esto de aquí, veis que creo que en este caso es prácticamente... bueno, no se nota, se notará un poco. Sí, porque no está del todo grabado igual en este caso, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo, que igual me equivoco. Total, si vamos aquí y desactivamos esto, sí se nota aún un poquito. Igual es que lo haya movido un poco. Si veis que se ha movido un poco, lo elimináis. Entonces lo que podéis hacer es darle aquí, aquí. Vamos a arrastrar la Wonder Woman y vamos a ver si pasa lo mismo. A ver. Sí, un poquito, pero no se notará demasiado, creo. Además, como es el mismo soporte, no se notará demasiado. Lo que quiero venir es que si esto está aquí la Wonder Woman, ¿no? Una cosa que puede estar muy bien, si lo ponemos aquí, el Superman está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues una cosa muy chula que podríamos hacer es que si el Superman está aquí, podríamos darle aquí clic. Bueno, no hace falta. Vamos a, por ejemplo, poner esto. Y, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es darle aquí clic, poner, por ejemplo, una máscara en la cual, vamos a ver dónde está la Wonder Woman. Está aquí, ¿no? Pues lo que podríamos hacer es, por ejemplo, darle clic aquí y crear una máscara. En este caso, le damos clic a activar máscara y podéis ver que, pues mira, pasa lo siguiente. ¿Veis que están los dos? Pero realmente es una máscara, realmente. Entonces mira qué pasa. Es gracioso. ¿Lo veis? Es gracioso, la verdad. Vamos a ponerlo un poco así. Y mira. Como podéis ver. Pero como podéis ver, se nota el corte, ¿no? Entonces el caso es que si se nota el corte aquí, lo veis para el Superman. Lo que se podría hacer en este caso es que, como podéis ver, esto se ve, ¿no? Entonces podríamos hacerlo de forma muy sencillita. Es que cuando se vaya aquí, pues hacer esto, lo siguiente, hacer esto. Por ejemplo, podemos hacer aquí clic, control C y aquí clic, control V. Y después de esto, pues moverlo aquí. Entonces en este caso lo que pasará será lo siguiente. Uy, aún ocurre el error. Claro, porque esto se repite. Claro. Bueno, es cuestión de toquetearlo, ya veis. Es tema de máscaras en este caso, pero es cuestión de moverlo un poquito.
Como podéis ver. No, pero como parece, ahora sí que funciona bien. Podéis verlo. También una cosa que podéis hacer si pasa esto es, por ejemplo, hacer esto. Una cosa, si os confundís mucho, en este caso, si hacéis clic aquí, entonces utilizamos aquí S para eliminarlo. También podéis hacer U para eliminar solamente la parte del audio. U. Entonces una cosa chula es que si esto veis que está así, pues muy sencillamente lo que podríais hacer es quitarlo. Y ya está. Entonces lo que pasaría sería esto. No, pero entonces la Wonder Woman le ocurre esto, control Z. Entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, es que vemos que es cuando ocurre esto, ¿no? Entonces como veis que la Wonder Woman se pone así, lo que podríamos hacer es una animación muy rápidamente. O hacer algo así. Y esto bajarlo, en este caso. Entonces ocurriría esto. Si veis que se nota mucho el corte, podríamos, por ejemplo, desenfocarlo un poquito, que no se note mucho. Entonces ahí ya se notaría mejor. Se nota aún, pues no es perfecto, pero bueno. Se nota un poquillo aún, pero bueno, está bien. Esto también se puede hacerse con todo tipo de vídeos. Por ejemplo, una cosa también que está muy chula, ¿vale? Para que veamos un poco, es que, por ejemplo, el Superman que está aquí, podríamos, por ejemplo, darle clic derecho y podríamos, por ejemplo, invertirlo en este caso. Creo que también se podía. Invertir, aquí. Si le damos aquí invertir, entonces cambia todo. ¿Lo veis? Y si le damos clic aquí, invertir los quitamos, pues se cambia de sitio, como podéis ver. Si le damos ahora Enter, damos clic derecho y le damos a invertir, nos damos cuenta que cambia. Es un poco eso, ¿vale? Pero bueno, está bien este efectillo. ¿Vale? Muy bien. Pues... Vale, tenemos las transiciones, efectos de vídeo. Vale, cosa interesante también que podríamos aprender de algún efectillo interesante es el tema del croma en este caso. Por ejemplo, si vemos aquí, le damos a activar esto. Por ejemplo, una cosa chula que también se puede hacer es, por ejemplo, poner opacidad a esto. ¿Sabes? Moverlo todo. O crear puntitos. En este caso, creo que se podía crear puntitos en este caso. Por ejemplo, creo que había una opción de crear puntos. O si no, también una cosa que también se puede hacer es si dais a S, podéis aumentarlo. En este caso, podéis hacer, por ejemplo, cosas así, como, por ejemplo, subirlo. Esto si veis que está así, hacer esto, ponerlo esto así, hacer clic aquí y eliminarlo. Entonces también podéis hacer esto y aumentar un pelín más la opacidad. Entonces si le dais aquí clic y le dais a S, podéis, por ejemplo, subirlo aquí y hacer este efecto más o menos. Como podéis ver, bueno, vamos a ponerlo en borrador, que va un poco lento, pero bueno, si le damos clic, pasa esto. Y disminuye la opacidad. Es una cosa bastante sencilla que se puede hacer. Control Z, 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 así todo el rato, hasta que se elimine. Y lo que podríamos hacer también es Control I para adelantar el tiempo. Pero bueno, en este caso no lo haremos. Vale. Haremos efecto de chroma key, ¿vale? Se puede hacer tanto en imágenes como en vídeos. Pues en este caso, si le damos aquí en la mejor y usamos aquí, pues apretamos aquí en efectos, en este caso que estamos aquí, ponemos clave, en este caso clave cromática. Uy, ahora se ha petado. Un segundo. Vale, ahora parece que se ha puesto. Vale, le damos aquí clic a clave cromática y veis que hay un error, ¿no? Porque ahora es azul y coge el azul. Le damos clic aquí para desactivar el efecto. Le damos clic aquí. Entonces vamos a desactivar el fondo. Entonces, ¿cómo se haría? Le damos clic aquí para seleccionar el fondo que queremos quitar. Le damos clic aquí
¿Y qué pasará? Se ha puesto esto. Entonces lo bueno de esto es que si lo ponemos por aquí, estamos con, por ejemplo, bueno, ponemos por ejemplo con la Wonder Woman. No me gusta esto, vamos a quitar el audio, suprimir. Como podéis ver, pues pasa esto. En este caso es muy sencillo que se pueda hacer. Y mira, ocurre esto. Aunque igualmente se ve con un poco de opacidad en este caso. Ahora se ve mejor. Si lo seleccionamos así, moviendo estos dos modificadores, pues se puede conseguir cosas interesantes. También se puede utilizar esto como una especie de desenfoque, pero bueno, en este caso no hace falta. Para que quede un poquito más realista, entonces se mueve de esta forma. Bueno, ahora no se ve muy bien, pero bueno, vamos a ponerlo más bajo. Entonces, ¿lo veis? Se ve así, básicamente. Se crea un efecto de chroma key que se puede utilizar también con telas verdes. Por ejemplo, si os ponéis telas verdes en vuestros, bueno, ¿cómo se dice? En vuestra casa o donde sea. Por ejemplo, tela verde croma. Podéis modificar el fondo de vuestro vídeo. Yo lo he hecho de forma muy sencilla, pero también se puede. Tengo un tutorial más completo en mi canal donde lo enseño. Pero básicamente son telas estas verdes. Y si ponemos, por ejemplo, ponemos un hombre. No, o menos. Hombre. Algo del estilo, ¿lo veis? No, aún así no sale del todo bien. También esto también se puede hacer. Cogerse un traje verde. Pero mira, es algo parecido a esta señora que está en una tela verde. Entonces lo bueno en los telediarios, en las noticias, lo utilizan mucho para cambiar el fondo a algo más chulo, ¿no? Está muy bien. Entonces, bueno, con Sony Vegas también se puede hacer. Aunque yo lo he hecho con algo cartunero, más sencillo, pero está muy bien. También un efecto que también me gusta bastante de Sony Vegas, que está bastante bien, es de forma muy sencilla, es cambiar el color de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué lo podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos hacerlo con el Superman, por ejemplo. Si vemos aquí el Superman, lo que podríamos hacer es que, por ejemplo, la capa roja se vuelva de otro color, ¿no? Un color, por ejemplo, verde, por ejemplo. Pues podríamos hacerlo. Por ejemplo, podríamos utilizar corrector de color secundario. Entonces, si lo arrastramos aquí, podemos seleccionar el rango de efecto. En este caso, la tela verde, la tela roja. Entonces, lo que podríamos utilizar es en personalizar. Podemos show mask, que eso es el rango del efecto. Entonces lo que podríamos hacer es utilizar un poquito este modificador, en este caso. Como podéis ver, si lo quitamos, está cogiendo un poquito el rojo, pero no del todo. O sea, aún falta modificarlo un poquito más. Y es cuestión de tocar estos efectos y mirar que toca todo el rojo. Ahora parece que lo está tocando bastante bien. Vamos a probar. Ahora parece que sí, un poquito, sí. Por ejemplo, podríamos poner esto. Vamos a probar. Algo parecido a esto. Qué raro. ¿Qué tenemos aquí? Ah, también es rojo. También convendría ponerlo. Vamos a probar ahora. También un poquito por aquí. Por ejemplo, igual tampoco tanto. Un poquito así. A ver. Por ejemplo, es cuestión de toquetear las cosas. Por ejemplo, esto no hace falta. Y coger esto un pelín así. Y poner esto así, por ejemplo. Entonces lo que podemos hacer, veis que hemos seleccionado el rango de efecto de la capa, pues podríamos volverla en verde. Entonces, fíjate, pasaría esto. Es un Superman verde. Ahora puede disminuir un poco la velocidad del renderizado, pero es un poco eso y haces efectos de este estilo.
un poco de esto, pero bueno, está muy bien. ¿Vale? Este es un efecto bastante sencillo. También una cosa muy chula es que también puede utilizarse el Sony Vegas para, en este caso, utilizar efectos de color súper chulos. Que voy a haceros un resumen muy resumido. Pero, por ejemplo, podéis usar el corrector de color. Por ejemplo, poner un color, yo que sé, por ejemplo, lila. Y, por ejemplo, cambiarle un poquito el color de este estilo. Y esto está muy chulo para modificar un poco el color como queráis, por ejemplo. O también hay más efectos incluso que están increíbles. Por ejemplo, si os instaláis el plugin BCC, hay cosas muy chulas. Por ejemplo, también puedes hacer cosas más graciosas. Por ejemplo, si le damos clic aquí, entonces puedes hacer estas cosas y perfectamente puedes animarlas, que es lo guay. Control Z. Y bueno, también, por ejemplo, podéis utilizar, yo que sé, por ejemplo, un equilibrio de color. Por ejemplo, podéis hacer cosas muy chulas. Y, por ejemplo, podéis desactivar un efecto, pero podéis activar otro. En este caso, por ejemplo, un ajuste HSL y añadir un matiz, por ejemplo, muy chulo. Que también está muy bien el HSL. Y podéis hacer cosas súper, súper chulas. Es cuestión de mirárselo un poquillo cuando lo necesitas y ya está. Por ejemplo, el borde. Esto para hacer alguna animación chula. Es cuestión de mirárselo un poco y buscar por YouTube lo que se necesita según qué caso, ¿sabes? Es muy chulo. Y luego, una cosa muy chula que no he dicho mucho es, por ejemplo, mira, una cosa que igual penséis que no es muy importante, pero os salvará de bastantes cosas. Por ejemplo, esto está aquí. Imagínate. Pues lo que podéis hacer es utilizar estos efectos. Efectos ahora siempre está en alfa de origen, pero podéis usar otros efectos como cortar, pantalla, superponer. Imaginaos, por ejemplo, si queréis aplicar el rango de efecto de aquí a otros, podéis seleccionar dos, Shift con Shift, por ejemplo, o si hay más abajo, creo que no hay, perfecto. Pues lo que podéis hacer perfectamente es, por ejemplo, creo que se hacía dándole clic aquí, entonces esto se te pone aquí heredado. Entonces una cosa que podéis hacer muy chula es con esto, por ejemplo, darle, ahí no, control Z, pues le dais aquí a alfa y podéis dar a pantalla. En este caso podéis hacer muchas cosas. Uy, no, esto no, control Z, claro, porque lo he utilizado con la Wonder Woman, entonces esto no está bien. Entonces vamos a quitar esto y lo que vamos a hacer es seleccionar los tres y darle aquí. Vale, perfecto. Entonces si le damos aquí clic, vamos a utilizar, por ejemplo, cortar. ¿Lo veis? Y lo corta. Por ejemplo, ahora mismo si por ejemplo ponemos un generador de medio, pues básicamente lo que hay abajo, o poniéndolo más sencillo, lo que... Vamos a desactivar esto. Básicamente podéis hacer estas cosas tan chulas. Utilizando una máscara que abajo se cambia esto. Esto en teoría es restar. Esto es cortar. Por ejemplo, podéis usar esto, podéis usar desvanecer y podéis usar también un poco la transparencia. Podéis usar cosas muy, muy chulas con el tema de digamos así, como los alfas. O si no, lo cambiáis a alfa de origen, por ejemplo. Podéis hacer cosas muy abstractas que pueden quedar muy bien. Por ejemplo, también aquí, en esto de aquí, también podéis usar, por ejemplo, resplandor. Un resplandor que puede quedar bastante bien. Aunque eso también tengo que admitir que se puede utilizar el resplandor con un efecto, ¿vale? Pero también con esto podéis también incluso crear el 3D. Ahora mismo parece que el 3D no está, pero por ejemplo, si le utilizamos la Z... No, la Z no. Control Z. Sino, en este caso, si le damos Shift aquí, o le damos clic aquí, si utilizamos el X, o damos a Control Z... Vale, pues creo que la rotación tendría que ser esta. Si le damos clic aquí, no, control Z, y si le damos aquí, pero podéis hacer cosas muy, muy chulas, ¿vale? Control Z, aquí, ¿vale? También con esto también puedes hacer cosas muy chulas. Voy a resumirlo, pero esto también mola mucho
y podéis hacer cosas muy chulas que afecten a todas las capas, ¿vale? Esto no lo he tocado mucho. También, bueno, el tema del audio, aún no hemos puesto audio, pero bueno, si pusieseis audio, ahora voy a poner uno, por ejemplo, MP3. También podéis añadir audio aquí y que funcione. Y también podéis utilizar muchas cosas. Mira, os enseño en un segundo. A ver si tengo algo. Creo que era top. Creo que era este. Creo que tenía algo parecido a esto. Creo que tenía también un audio. No sé si era esto. Vamos a probar. Porque comparte. Ay, no. Pero claro, esto era en Loquendo. Pero mira, podéis poner cosas de destino. Buenas. Últimamente subiré más. Podéis subir cosas. También una cosa muy chula, que esto también tengo que enseñároslo, que está súper bien, es quitar el ruido del audio sin tener que utilizar Audacity. Por ejemplo, a ver si tenía algo. Creo que era... A ver si ponemos T. Creo que era... Creo que era esto. Creo que era algo relacionado con esto. A ver si era esto. No sé si utilicé... Si utilicé mi voz. ¿Qué utilicé mi voz? Hola, ¿qué tal? Sí, era este. Vale, pues mira, vais a ver lo sencillo que es poner un audio. Concretamente, ya le modifiqué el audio en Audacity. Pero una cosa muy chula es que si, por ejemplo, tenéis, yo qué sé, tenéis ruido. No, pero es que claro, este no tiene ruido. Vamos a utilizar algo chulo, por ejemplo, no sé, venga. Vamos a probar. Pues ahora mismo no tengo muchos vídeos de ese estilo que tenga ruido. Ahora mismo no me acuerdo cuál tenía ruido. Creo que tenía algo de ruido en algún lugar. Yo utilizo generalmente Audacity en este caso, pero a ver si puedo utilizar algo. Ahora mismo no sabría decirte que... Bueno, os lo digo rápido, ¿vale? Voy a grabarlo desde aquí, desde el Sony Vegas. Creo que se podía hacer... A ver, ¿dónde está? Creo que estaba aquí, ¿vale? Voy a utilizar... Esto también se puede grabar con un micrófono. Por ejemplo, crear una pista nueva y grabar sobre ella. Aceptar. Entonces lo guardaré en este caso en... Aquí, aceptar. Hemos aceptar. Hola, 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 hola. Vais a ver qué es lo que pasa con mi grabación, ¿vale? Vais a ver. Hola, 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 hola. Veis que funciona como un poco mal, ¿no? O sea, que se ve como audio raro, ¿no? Espera, vamos a poner esto y vamos a esto suprimir. Hoy no, control Z. Vamos a darle, ahí no. Esto apretar aquí y darle clic aquí y suprimir. Uy, darle clic y esto no se puede eliminar. Bueno, si no da igual, no pasa nada. Preparar. No, esto no. Si no, bueno, da igual. Es que yo siempre utilizo Audacity, pero bueno, está bien. Como podéis ver, pasa esto, ¿no? Hola. Lo que ocurre con esto es que no puedo enseñaroslo bien porque está... Hola, 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 hola. Ahora sí, ¿no? ¿Veis que hay un poco de ruido? Pues lo que podéis hacer, una cosa muy chula para disminuir el sonido, es utilizar un ecualizador. Espera. Ecualizador de pista, darle a añadir. Y luego ponerlo esto aquí. Añadir esto aquí. Darle aquí, clic. Darle a volumen. Añadir. Y con esto ya debería solucionarse el error. Hola, hola.
Ahí se nota más. Se nota más que no hay tanto Hola, ruido. hola, 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 hola. Como podéis ver, ¿vale? Muy fácil, ¿vale? Bueno, de hecho, control Z. Voy a coger esto y lo voy a llevar aquí. Al final. Vale, perfecto. Pues ya está casi todo. Vale. Pues ya está, lo ponemos aquí. Y por ejemplo, podemos mover esto aquí y que se ponga aquí directamente. Hola, hola. Ahora se pone muy petado todo, la verdad, porque claro, le estoy metiendo muchas cosas y mi ordenador no es muy bueno. O sea, hay que tener un ordenador con gran rendimiento. Por ejemplo, aquí, en generadores de medio, hay muchas cosas que podéis elegir. Por ejemplo, un color sólido, que tiene la misma funcionalidad, que podéis cambiar, por ejemplo, el color aquí. Uy, lo que voy a hacer es darle clic aquí y, por ejemplo, ponerlo aquí. Y podéis editarlo también y cambiar el color sólido desde aquí, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a eliminarlo. También podéis utilizar créditos, plantillas por defectos de créditos, ¿vale? Que está muy bien. O si no, hacerlo vosotros mismos. Por ejemplo, si damos clic aquí y, por ejemplo, ponemos hola. Y el texto del subelemento, por ejemplo, poner Pablo. Yo los créditos no lo uso mucho, la verdad. Lo hago yo todo manualmente, pero está bien, ¿vale? Si queréis probarlo, está súper bien, ¿vale? Muy resumidamente. Luego, gradiente de color, que hay un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, podríamos usar... Por ejemplo, mira, vais a ver qué guay queda. Por ejemplo, si le damos clic aquí y le damos... O damos clic aquí... Pista de vídeo, ponemos esto y vais a ver qué guay queda esto, ¿sabes? De esta forma. Entonces, si le damos clic aquí, pues como podéis ver, podemos tocar aquí y podemos modificarlo a nuestro antojo. Por ejemplo, podríamos aquí disminuir un poco la transparencia y así no queda tan negro, ¿vale? Y queda un tono más lúgubre. Y podéis hacerlo lo mismo con muchas cosas, ¿vale? En este caso, esto es también el patrón de pruebas, que bueno, que esto es como si hubiese un error. Esto también, por ejemplo, podéis poner nubes, turbulencias y animarlo perfectamente, como podéis ver. Está muy interesante y podéis animarlo, como podéis ver, es increíble. Por ejemplo, podéis cambiar el color. ¿Lo veis? Es muy interesante, ¿vale? Suprimir. Y luego esto es muy interesante. Esto creo que es el... creo que es el... creo que es el texto... A ver, lo ponemos. Ah, no, es el de siempre. Pero había un tipo de texto que estaba muy interesante, que era el... Text. No. Había un texto que era como más bueno, era como que ayudaba mucho. Creo que era creo que lo han quitado el tema del texto, no sabría decirte. Había un texto que era increíble, que se podía modificar un montón de cosas, pero creo que es un plugin que no lo tengo instalado, o lo tendría en otra versión, que se podía modificar un montón el tema de texto. Pero está bien. Pero bueno, un poco de esto. Si no lo importáis de Photoshop. Pero había un texto que era increíble. El ProTiter, creo que era. A ver, Pro. No, no está. No lo tengo instalado. No sé por qué. Pero bueno, está bien. Vale. Pues creo que más o menos es todo lo que quería enseñaros. Vale. ¿Qué podría enseñaros más? Vale. Pues lo último, renderización, ¿vale? Ya creo que este tutorial es bastante extenso, así que ya os he enseñado más o menos todo. Así que vamos a probar ya la renderización. Pues vale, esto de aquí ayuda a renderizar partes del vídeo. Si queréis renderizar todo, si le dais aquí con el ratón, podéis renderizar todo lo que queráis. Y si le dais doble clic, lo seleccionáis todo, ¿vale? En este caso lo que podéis hacer, por ejemplo, yo voy a seleccionar solamente una parte para que no tarde mucho. Pero bueno, vamos a seleccionar esta parte. Y lo que voy a hacer es darle a Enter. Creo que
le cuesta bastante, ¿vale? En mi caso, no quiero que sea muy difícil, en este caso, de renderizar. Pero bueno, voy a hacerlo Hola, 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 hola. 2 segundos, quizá. O igual voy a hacerlo... Venga, haré... Uy, que mi ratón... Voy a hacerlo, por ejemplo, 5 segundos en este caso. 5 segundos, ¿vale? Selecciono esto. Entonces una cosa muy sencilla que podéis hacer es darle aquí clic a renderizar o darle aquí renderizar como. Y aquí hay muchos efectos, por ejemplo, ¿vale? Hay muchísimos. Esto es el Windows Media Video, pero solamente es compatible con Windows, pero está muy bien optimizado. Y otra opción muy chula es el... ¿Cómo se dice? El Magix, creo que era. El Magix creo que estaba bastante bien. En este caso. Este no, sino el GEP AK. Yo tengo una plantilla personalizada, pero también podéis hacerla vosotros. Por ejemplo, esto es muy sencillo. Podéis utilizar 1080p, podéis utilizar 720. Y también podéis personalizarla, ¿eh? Por ejemplo, si le dais aquí clic. Y podéis cambiar incluso hasta... Bueno, en HD, que está bastante bien, ¿vale? Por ejemplo, también hay otras plantillas que se puede hacer hasta 4K, está muy bien. Por ejemplo, lo que podríamos hacer... Yo lo voy a hacer en 720 para que me vaya más rápido. Lo voy a hacer a 25 para que no pete en mi ordenador, ¿vale? Dependiendo un poco de vuestro requisito de PC. Yo lo que hago es darle clic, elegir la carpeta, poner definitivo, darle clic aquí y poner el nombre del proyecto. Por ejemplo, vídeo prueba tutorial. Por ejemplo, le das clic aquí, le podrías dar a examinar, darle control C o clic derecho, copiar para saber la ruta, guardar y luego ya directamente darle a renderizar, ¿vale? Si le damos clic aquí, ya lo tenemos aquí que se está renderizando. Entonces voy a parar el vídeo para enseñaros cómo queda. Y ya veréis que no hay corte. Bueno, chicos, pues ya está el vídeo. Le damos clic aquí, clic derecho. Yo eso es lo que siempre suelo hacer antes de abrirlo, para ver si se ha renderizado bien. Bueno, en vez de 5 segundos ha sido 4 segundos, pero es parecido. Igual sean por los FPS que han cambiado. Y es 720p, 1280 por 720, perfecto. Entonces le damos a aceptar y le damos, bueno, clic derecho. También podríamos, por ejemplo, abrirlo con cualquier programa que queráis. Como es MP4 es universal, también funciona para Mac. Entonces le damos aquí y se me ha abierto en la otra ventana. Pero bueno, está bien. Hola, 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 hola. Bueno, ya veis, muy sencillo lo que he hecho. Hola, Mira, hola, 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 hola. mira. Qué Hola, sencillo. hola, 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 hola. Muy sencillo, ya veis, ¿eh? Hola, hola, No, hola, no es hola, mucha hola. cosa más. Bueno, pues eso es todo, youtubers. Sony Vegas yo creo que es un programa muy bueno para editar vídeos, la verdad. Me parece increíble. Hay otros que usan Premiere y otros programas, pero Sony Vegas a mí me resulta muy cómodo. Incluso hay youtubers muy famosos que usan Sony Vegas. Por ejemplo, el más conocido creo que es Dross y muchos más. Y es increíble Sony Vegas. Luego también dicen que, bueno, para temas de postproducción y cosas más complejas, porque puedes hacer cosas muy interesantes, porque a veces Sony Vegas en algunas cosas de postproducción es un poco limitado, recomiendo que uséis After Effects, que a ver cuando hago algún tutorial. He hecho alguno, pero me gustaría hacer alguna vez algún tutorial completo de enseñar a cómo usarlo, la verdad, porque After Effects de complemento con Sony Vegas o After Effects con Premiere puede ayudar bastante, la verdad, porque a veces Sony Vegas en tema de postproducción, efectos visuales y eso, ya habéis visto que es a veces un poquito limitado. Se pueden hacer cosas rápidas, interesantes, pero es un poco eso, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, youtubers. Espero que os haya gustado el tutorial. Un like se agradecería mucho y un sub si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos, youtubers. Igual este sea el único tutorial que haga esta semana, no lo sé, dependiendo un poco, porque como este ha sido un mega tutorial que me ha costado bastante hacer, igual
No sé si haré más tutoriales esta semana, pero si no, si hago otro, pues bueno, para vosotros, para que lo disfrutéis. Seguramente la siguiente semana ya empezaré a subir bastantes más tutoriales, pues estoy un poco ocupado con tema de curro y eso, bueno. Pero haré todo lo posible para subir vídeos que os interesen. Bueno, pues nos vemos, youtubers, y hasta la próxima.